ya vuelve. Identidades. Wakichawisan pesaranta Kipuniñani, Bolivia, TV Itadiri Burata, Barca Chirac. Kalwan Kasira, Magilatawa, Kiwasampi Kat Asiraki, Akakurateja, Grupo de Investigación de Música Autóctona. Ima, Tokit Pachao Purtane, Kuratejo Tirit Kimsa Tunka Uru, Aka Agosto, Yum Akapaxita Lakipanaja, Tunka Payari Kuti, Aka versión del recorrido del Danzante 2025. Hachahik Taptal, Kurakitokoyu, Apasiris, Dawa Sarakodokitwa, Yatilla voy a pasar y Kurikaba Sakatokowiha, un azo para Gastokop, Hekotokitza, Wintaya voy a Parakstadiwa. Esta mañana se encuentra con nosotros el hermano Josmin Calla Vizcarra. Él es el investigador cultural del Grupo de Investigaciones de Música Autóctona IMA. Bienvenido al Gilata, Josmin. Hermano, muchas gracias. Un saludo a nuestro querido pueblo. De parte del grupo IMA, de parte de la comunidad 24 de junio. Muchas gracias por abrirnos el espacio de este prestigioso canal, querido hermano. Buen día a todos. Antes de hablar, hermano Josmin, del recorrido que van a realizar ustedes, cuéntenos cuál es el propósito de este baile. ¿Por qué se baila? ¿Cuál es la investigación que han realizado ustedes, hermano? Bien, querido hermano y estimadas hermanas, hermanos, primeramente se nos había dicho que es este ritual por la muerte y ahora se está un poco folclorizando, ¿no? Se está folclorizando y hay que cuidar eso, ¿no? Porque una parte es el ritual y otra cosa es la folclorización. Pero este ritual, más que todo, como muchas danzas autóctonas, más que todo de este lado del occidente del altiplano, es para reciprocar con nuestra Pachamama, con nuestras deidades. Esa es la lógica del Ayllu. La lógica del Ayllu es que todos somos parte, ¿no?, de la comunidad, la naturaleza, las montañas, los animales, no solamente el hombre, ¿no?, como en la visión occidental colonial, ¿no? Entonces es para reciprocar, tenemos que dialogar y más que todo en este mes, hasta septiembre, cuando nuestra tierra está cansada, hay que darle gracias, no hay que pedirle nada, ¿no? No es como el año nuevo que hay que pedir, ¿no? Estoy viendo que están haciendo, hay que pedir para el amor, no, eso es algo equivocado, hay que agradecerle, hay que decirle gracias, descansar y bueno, en octubre ya se comienza, ¿no?, lo que es la producción, cosechas, etcétera, ¿no? Gilata, Josmin, los investigadores o leyendo algún artículo se hace entender que no debe bailar cualquier persona. ¿Quién es el que baila esta danza, lo que es danzante? Bueno, hay un poco de romantización ahí, ¿no? También, ¿no? Se habla de estatura, se habla de que el más fuerte, etcétera, ¿no? Pero en el mundo, como te decía, en el mundo andino, no hay esas clasificaciones, ¿no? Pero bueno, no sabemos muy bien si se elegía, si se hacía una audición, digamos, ¿no? Como te digo, algo voluntario que alguien hace para reciprocar con la tierra, y antes se hacía por el sacrificio, ¿no? Pues recordemos que la muerte no es malo para nosotros, ¿no?, para los andinos, porque vamos a trabajar a la tierra, cuando nosotros ya fallecemos, vamos a trabajar a la tierra y hacemos ese aini, ¿no? No hay eso de que vamos al panteón, esperamos y vamos al infierno, al cielo, no hay eso, es otra lógica, es otra filosofía amáutica que tenemos nosotros. Entonces, no hay eso, ¿no?, de que vas a elegir, no, entonces es alguien de la comunidad, ¿no?, es de la familia. Claro, esa familia es muy respetada, se le apoya, se le da todos los enseres necesarios, los ainis, los pedidos, se le ayuda, ¿no? O sea, ese aini, entonces, es un poco desglosando, ¿no?, esas investigaciones, también muy de la época, ¿no?, con una visión occidental, colonial, querido hermano. Así es. Actualmente ya es reconocido también como patrimonio cultural. Sí, se ha logrado, querido hermano, reconociendo la nacionalidad aymara más que todo, ¿no? Hay un poco de choque con eso de el Perú, Bolivia, pero prácticamente nos han separado, ¿no?, con esas líneas imaginarias, que ni siquiera nos han consultado los aymaras, ¿no? Entonces estamos reconociendo, ¿no?, lo aymara más que todo, ¿no? Porque esta tierra de Chuquiahuamarca estaba acá los pacajaques, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos rodeados de esas montañas, nuestros amautas por el otro lado. Entonces seguimos, ¿no?, con nuestros chulpas, seguimos hablando y seguimos por eso, ¿no? Por eso hacemos este recorrido. Mucha gente, ¿no?, también tiene esa influencia, ¿no? Ayer veía, bueno, los viernes se ve cómo se quema todas las noches, ¿no? Entonces, no solamente lo hacen en las periferias, ya también en las zonas, como se llama zona sur, ya también lo hacen, ¿no? Porque estamos
cubiertos de esta cultura andina, no nos podemos separar, por más que intentemos no podemos porque acá ya han caminado nuestros abuelos, querido hermano. Kabatua marca marca chiraca oyaptaruam kuratsa tokosi kurijama saka tokuija kutoqitwa oyapjaraktan niawa sawayi kunata tokutaka pachamora kesana kuna yara kai achi padoki yuspajarietaki para dar agradecimiento a Huilata Yosmiru pasa a Calwan Casinja Arjait Oeraxto Agatokoija Walihaya Mararacapi Checabasto Tajaraki Kabapirwa acá grupo de investigación de música autóctona Ima Toquitja Askirijama acá Sarawiraxa Chamancha Jaraki Kabapirwa Tunca Payari Kute acá versión del recorrido del danzante 2025 Ictaptausa Aquagoya Jaraki. Hermano Yosmin, poquito nos podías hablar sobre esta máscara que estamos viendo aquí, qué simboliza, qué es lo que tiene esta máscara. Bueno, querido hermano y hermanas que nos están viendo, esta es una muestra de la pluralidad en cuanto a cultura, música, danza, esta lengua podríamos decir que tiene el mundo andino. Generalmente ustedes van a ver en el Hachata danzante que siempre se pone el que danza una máscara grande. En este caso, esta es una máscara que la estamos recuperando del sector lacustre, huaki, donde no se le llama Hacha danzante, se llama Achachi Tokori, Achachi danzante, ¿no? Y si me permiten, no es grande, sí, como hemos visto generalmente. Sí, ¿no? como sapo. ¿No? Esta va encima, ¿no? Justamente estoy con un... ¿no? Va acá encima, va. Acá, ay, ay, ay. Acá encima, por eso tiene un casco o como un latón, ¿no? Y bueno, la danza también es muy diferente, no se hace ademanes, ya no es ceremonial, o bueno, ya no es muy marcial la música, es más corridas, tipo guaño, entonces, como ves, querido hermano y hermanos en casa, es una gama de danza y diferente, cada región tiene su forma de interpretar el danzante, ¿no? Lo llaman en otros lados huiracocha, en otros lados niñito, en otros lados le llaman solamente tokori, en este caso estamos viendo achachi danzante, ¿no? Pero achachi no quiere decir viejito, achachi está asociado con la sabiduría, ¿no? Con lo amáutico, entonces tenemos mucho cuidado también eso, ¿no? De colonizar los conceptos, ¿no? Que se han puesto en el mundo aymara. Entonces esta es una muestra, pues lo estamos ya recuperando, mostrando la diversidad que hay en cuanto a la interpretación, solamente en el danzante. ¿Qué podemos decir de la quena, del huacatocori, huacatinti, choquela, mocululu? Es una gran gama, querido hermano, y no tenemos que perder eso, tenemos que sentirnos más orgullosos como aymaras, bueno, como otros dicen como bolivianos, ¿no? Pero nosotros como aymaras, ¿no? Como otros como quechuas, mollos, etcétera. Claro que sí. Aparte de la máscara, ¿qué es lo que lleva el danzante, querido hermano? Bueno, como ven la máscara, que también está el arte plumario, ¿no? Pero como si se pueden ver, está en forma cónica, ¿no? Y esto es para traer energía, no es algo decorativo. Todo tiene su simbolismo, ¿no? Ya que están las plumas también de Suri, la caída es un muchullo macho, el hembra es más caído, ¿no? Entonces también hay, ¿no? Esa dualidad macho-hembra, ¿no? Y bueno, viene también, ¿no? Lo que es la chaqueta, que es de estilo colonial, pero es algo más contestatario, querido hermano, ¿no? Es algo contestatario. Y el pollerín. Siempre el pollerín está, eso sí podemos decir que siempre está el pollerín en muchas interpretaciones del danzante, siempre está, ¿no? Pues siempre hay que girar a la derecha, porque a la izquierda ya se lo hacía para lo que es el fallecimiento, ¿no? Del danzante, ¿no? Ahora como ya se lo hace más de forma interpretativa y para seguir resistiendo culturalmente, entonces se hace a la derecha. Es muy importante eso también, querido hermano, ¿no? Muy importante, porque no es baile, danza, ¿no? Baile es otra cosa, la danza es más ritual, querido hermano. Kaporiski uhilata Josmiru kabatu aruskipt astan aka danzante toko hata. Hichakuscha aruskipt arakiñare kuram tampis aka hoak tapé hoak esiwai kadokita. Ahora sí, Hilata Josmin, informaremos, invitaremos a los hermanos, hermanas a este recorrido que van a tener. Bueno, gracias hermano, hermanas, les invitamos pues este 30 de agosto, es nuestra 12ava, podemos decir, ¿no? 12 años ya del Hacha danzante, en este año del bicentenario de Bolivia. Vengan por favor, esto ha comenzado el 2014, ¿no? Y bueno, un poquito les repasamos la historia, ¿no? La primera vez nosotros partimos de la Max Paredes, llegamos a San Francisco, y bueno, el recibimiento no fue tan bueno, había todavía mucho racismo para aquella época, sigue habiendo, pero esa época había más.
poco a poco se ha ido ya instaurando lo que es este evento y la gente ya nos pide, ¿no? Nos pregunta y ya se está haciendo parte también de la ciudad de La Paz. Entonces ya lo han empezado a querer incluso, ¿no? A este evento. Y bueno, vengan por favor, va a empezar de la Plaza Ziosinho a partir de las 15:00. Vamos a ir por la Jaén, la Indaburo, la Comercio. Y bueno, vamos a estar también por la Linares y vamos a terminar en la Plaza Mayor, ¿no? De San Francisco, donde está nuestra Huaca Mayor. Por eso terminamos ahí. Y es un lugar también histórico, ¿no? Es un gran lugar histórico la San Francisco, si se pasa la historia. Y vamos a empezar con una mesa, ahí van a ver también toda la ritualidad, qué se hace antes de ponerse la indumentaria, los músicos también, qué hacen antes de interpretar la música. Entonces vengan, ¿no? Los hermanos, hermanas de la universidad que quieran aprender de colegio, vengan por favor con la familia, con los amigos, con la enamorada, con el enamorado, vengan por favor a apoyar, porque este es un evento sin fines de lucro, es totalmente con la lógica del AILU, sí, por favor, entonces quedan invitados, hermano, por favor. Laki para kabaha por oya pajari burata barca chiraca Jutiri Kim Satunca 30 de agosto van a tener este evento tan importante, el versión del recorrido de danza anti 2025. Kabaha por Pajania barca chinaca acá tocobes kunijamasa que doxis awiraka utikawira kiriwa sido hilata josmir hupaja y atiyaraxto universidades y las investigaciones atjata wiraka sarata sipsta cuando ya eri para casa por awya para kiswa pip kabata y atinya taki acá tokohata wali haya baraka por tokota Haniwa kuna yaktokotagi taskirihar yatjata wirakar jabawa uyast yatas así para caja calwakasira yati yawaya paraxto. Hilata Yosmin, la última invitación para los hermanos. Bueno, vengan por favor, nuestra única finalidad es transmitir a las nuevas generaciones este ritual que ya se estaba perdiendo y gracias a la Pachamama, ¿no? También a la sociedad ya se está recuperando, ya lo vemos en ballets, lo vemos hasta en títeres, en teatros, qué bueno, ahora hay que hacerlo con las otras danzas autóctonas, como decía, ¿no? Luchaje, la moseñada, pero también con su interpretación correcta, ¿no? Entonces vengan, por favor, pueden venir, pueden preguntarnos, nosotros estamos abiertos a cualquier duda y si quieren aportar al proyecto también, vengan con sus conocimientos, ¿no? Porque también tenemos que intercambiar conocimientos, queridas hermanas, hermanos, por favor, el 30 de agosto a partir de las 15:00, 3 de la tarde, en la Plaza Ziosinho, pueden seguirnos, o si no, esperarnos también en la San Francisco, ¿no? Estaremos tal vez, yo creo que la visora a las 5:30, 5 vamos a estar llegando ahí, ¿no? Entonces, hermanas, hermanos, un gran jalaya, sigamos con las enseñanzas de nuestros abuelos, la enseñanza máutica, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura autóctona. Muchas gracias a ti, hermano, por abrirnos el espacio de tu programa, querido. Aquí para Hilata Josbir, Kabatu Arus Kip Oitar, Kabak Port Oya Pajari, acá Hitam Tawis, así es Badakaro, Mayampi, Sarita para Tau. Kapur de Cape, acá aquí Chau tu Kayan, de Capeja, Karur Kabay, Sinicapa.